Shalom, bendiciones. Damos gracias al Eterno que nos permite poder seguir estudiando su palabra, y en esta ocasión vamos a impartir el tema 8, el último tema de este curso de raíces hebreas, nivel básico, esperando que los otros temas hayan sido para usted de mucha bendición, de mucho aporte, que sea de mucho provecho en este camino. Hoy estaremos hablando sobre la iglesia. La iglesia. Cuando hablamos de la iglesia y usted busca en el diccionario, siempre se define la iglesia, de acuerdo al diccionario, como una sociedad religiosa fundada por Jesucristo. Así es que se define. O una comunidad formada por personas que profesan la misma doctrina. O también se define como un edificio donde se reúnen los fieles. Eso es lo que aparece en los diccionarios. Ahora, ¿hasta qué punto este término y sobre todo estos significados van acorde con lo original? ¿Realmente esto estaba en la mente del Eterno, en la mente del Mesías, en la mente de los apóstoles? Por eso es importante estudiar y no conformarnos simplemente con aquello que se ha dicho por tradición, pero que no está sustentado en las Escrituras. Para muchos, esta palabra iglesia, como dije previamente, tiene en su mente el concepto de un lugar de reunión, es decir, la estructura, el local, las cuatro paredes. De hecho, usted ha oído cuando, por ejemplo, se le pregunta a alguien, ¿a dónde vas? Inmediatamente la gente dice, voy a la iglesia. O voy para la iglesia, haciendo alusión a que va al lugar. Y esa definición también la da el diccionario. Otros identifican este término iglesia con un culto público. Y ya hemos estudiado en una de las clases pasadas cómo esa expresión culto no es la más apropiada, porque tiene que ver con lo que se ofrecía a dioses paganos, a ídolos. ¿Ok? Todos los rituales que se le ofrecían a los dioses. La expresión más apropiada tiene que ver con abodá, que es servicio. Por eso usted y yo no vamos a un culto, vamos a un servicio al Eterno. Entonces, todo esto se ha mantenido por tradición y nos han alejado de la enseñanza verdadera, nos han alejado de los conceptos originales, esos conceptos que descienden de nuestro Creador, de nuestro Padre, del Abacadosh. Ahora, es importante evaluar la procedencia de este término, del término iglesia, porque este término iglesia es de la expresión griega eclesia, eclesia. Y nunca este término eclesia se vio dentro de un contexto religioso. Este término eclesia, dentro de la cultura griega, tenía una connotación más bien política. Y se usaba para identificar la reunión pública y oficial de los ciudadanos que pertenecían al gobierno o al Estado. De hecho, esta palabra eclesia está compuesta de dos expresiones. Ek,
que es eka, que significa fuera, y kleis o kalio, que significa llamados. En pocas palabras, eclesía viene a significar los llamados fuera, o sea, los llamados fuera de sus casas para la reunión pública y oficial de los griegos. Quiere decir entonces que este término iglesia, que viene de eclesía, nunca se usó para referirse a una reunión religiosa, sino política. Y esto es lo que usted y yo heredamos. De hecho, el diccionario expositivo de Bin, él define eclesía y él dice que era un llamamiento que se le hacía a las personas y que esta expresión se usaba entre los griegos para referirse a un cuerpo de ciudadanos reunido para considerar asuntos de Estado. Asuntos de Estado. En pocas palabras, pudiéramos estar usando una expresión que no tiene que ver con aspectos de espiritualidad, sino con aspectos políticos y que está conectado con el mundo griego. De hecho, según la historia, la eclesía era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Grecia clásica. Y leyendo la historia nos dice que fue instaurada por Solón. Solón era un reformador político y legislador. Y fue instaurada en el 594 antes del Mesías. Y tenía un carácter popular, abierta a todos los ciudadanos, varones con 2 años de servicio militar, de padre y madre atenienses, incluso a los tetes. Entonces ya en la mentalidad griega existían estos términos. Y vuelvo y repito, eclesía tiene que ver más bien con una connotación política, no religiosa, ni mucho menos tiene que ver con la Torá. Y eso es lo que se heredó por tradición. Eso es lo que usted y yo recibimos. Y lamentablemente cuando hacemos usos, cuando hacemos útil en nuestra vida esos términos, estamos más bien obedeciendo lo que otros implantaron y no lo que el Eterno estableció. Tratar de colocar o inmiscuir palabras griegas en las escrituras es un error. ¿Por qué? Porque al colocar esas palabras griegas en las escrituras, ignoramos lo que el Eterno expresa en su palabra en hebreo. Tratar de entender al Eterno, que es el Elohim de los hebreos, usando el idioma griego, es absurdo. Se trastorna el mensaje original, se distorsiona la verdad. Y esto es lo que ha sucedido con muchos conceptos dentro del cristianismo, que lamentablemente se posee más su base en el pensamiento griego y no en el hebreo. Y ya hemos visto en otras clases, por ejemplo, el término bautizo, que viene del griego baptizó, que significa teñir telas. También el término evangelio,
que viene del griego evangelión, que más bien se ve como unas buenas nuevas. Es un término que carece de la profundidad de lo que el Eterno estableció como la Besorá, el plan de redención. Hasta el mismo nombre del Mesías fue afectado por el griego llamado Yesous, y de ahí Jesús. Se perdió la connotación del nombre y el propósito del nombre. Igual la palabra Dios, que viene de Zeus, y así otras tantas cosas que poseen una percepción griega del Eterno, de la Torá, del Mesías, pero que lamentablemente pervierte los conceptos originales que el Eterno estableció desde la creación. Ahora, ya que el término iglesia, que es en español, que viene de eclesía, no es el más apropiado, ¿cuál es el término original o cuál es el término que deberíamos usar si queremos realmente apegarnos a las escrituras? El término en hebreo para hablar de iglesia, entre comillas, sería el término Keilah. Keilah. Keilah significa congregación, no significa iglesia. Es decir, si queremos usar una expresión apropiada en español que venga del original, sería más bien congregación y no iglesia. Entonces, esta expresión hebrea Keilah significa congregación, asamblea, reunión, comunidad. Quiere decir que cuando hablamos de los creyentes, estamos diciendo que son la congregación, no la estructura. O sea, usted no se refiere a la Keilah como las cuatro paredes. Usted se refiere a la Keilah como las personas que allí están, las personas que congregan, las personas que se unen, que se reúnen. Esas personas que se reúnen son la comunidad y hacen uso de un local, de una estructura, de un lugar, de un sitio. Pero la Keilah no es el lugar. La Keilah son las personas que van a ese lugar. Entonces, esta expresión Keilah es la más correcta, es la más apropiada. Significa congregación, asamblea, reunión, comunidad. La raíz de esta expresión Keilah es Kahal o Kaal. Kaal significa congregar, reunir, convocar, pueblo. Congregar, reunir, convocar, pueblo. En pocas palabras, las personas que están siendo congregadas o se están reuniendo o están siendo convocadas como un pueblo, a eso o a esas personas se le llama congregación, comunidad, asamblea, del término hebreo Keilah. ¿Ok? ¿Cuándo surge originalmente la Keilah? Vamos a leer en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice la escritura: habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, acá nos damos cuenta, estando el pueblo en Egipto, y ya prácticamente iba a experimentar esa redención absoluta, saliendo de la esclavitud por completo, ya aquí el Eterno veía a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, lo veía como la congregación. Él le dice, hablad a toda la congregación de Israel. En pocas palabras, el pueblo de Israel era visto como una congregación. Aquí es que vemos la primera vez la aparición del término congregación. Congregación. Quiere decir que el pueblo de Israel es la congregación. La congregación. Y cuando usted acepta al Mesías como instrumento de redención, entonces es añadido a esa familia, a ese pueblo, a los santos. Usted es miembro de esa congregación, la congregación de Israel. No podemos vernos aislados a esa congregación. ¿Cuál fue el problema? El problema es que nos aislaron completamente de la congregación verdadera y nos hicieron ver como la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, o la iglesia del Mesías, o la Keilah del Mashiach, no es otra cosa que el pueblo de Israel. ¿Qué dice luego? En Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 6, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Elohim, y Adonai lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces todo lo que el Eterno le dice a su pueblo, que será un especial tesoro sobre todos los pueblos, serán un reino de sacerdotes, de gente santa. ¿Y a quién le está hablando? A los hijos de Israel, a la casa de Israel, ¿ok? A la congregación. Entonces los saca de Egipto, los lleva a Sinaí para revelarle la Torá. ¿Qué dice luego? En el mismo capítulo 19, pero el verso 10, dice: y Adonai dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Entonces acá estamos viendo la preparación previo a la entrega de la Torá. La purificación, estar en buenas condiciones para recibir la Torá. Leamos luego el verso 16 y 17. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim,
y se detuvieron al pie del monte. Entonces vemos acá todo este evento, toda la preparación para entonces el Eterno mostrarse a su pueblo y por primera vez darle leyes que los iban a conducir, Están en Sinaí, ¿ok? Y en Sinaí van a recibir la instrucción del Eterno. Este evento fue tan impactante que quedó siempre registrado. Y siempre Moshe lo recordaba. Siempre Moshe hace énfasis a este evento como algo tan importante. ¿Qué dice en Deuteronomio capítulo 9, versículo 10? Aquí Moshe haciendo un recuento. Dice, Deuteronomio 9:10 dice, y me dio Adonai las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Adonai en el monte. Aquí está haciendo alusión a este evento en Sinaí. Estaban en Har Sinaí, en el monte Sinaí, y allí el Eterno les reveló entonces la instrucción. ¿Qué dice? De en medio del fuego, el día de la asamblea. Entonces, este evento de Sinaí se le conoce como Yom Kahal, el día de la asamblea, el día de la congregación, donde todo el pueblo estaba reunidos, aún expectantes a recibir palabras de vida. Y esto lo recuerda Moshe como el día de la asamblea, el día que todo el pueblo estaba reunido, el día donde la congregación de Israel estaba expectante a recibir palabras de vida, la instrucción santa, y que era en Sinaí. ¿Qué dice luego en el capítulo 10 de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 4? Dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Adonai os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Adonai. Entonces, este día de la asamblea es Yom Kahal o Yom Kaal. ¿Ok? Este día de la asamblea, Yom Kaal, está hablando del día en que el pueblo estaba reunido. No estaba una estructura, no estaba un local para decir que es una asamblea, una congregación. Simplemente estaba el pueblo reunido, convocado, expectantes, congregados, atentos a lo que el Eterno iba a revelar. Eso es la congregación, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Por eso la conexión y lo que dice Moshe, el día de la asamblea, el día de la congregación, Yom Kaal, donde el pueblo estaba reunido, expectantes. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Torá, del Eterno, la congregación es Israel. Cuando están todos reunidos, cuando son convocados como pueblo para recibir las instrucciones. ¿Ok? ¿Qué dice luego? Sigue Moshe haciendo énfasis a este evento. Luego en Deuteronomio capítulo 18, versículo 16 dice, conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Elohim en Horeb, que también es como se conoce Sinaí, el día de la asamblea, Yom Kahal, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz de Adonai mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera.
Recordemos que el pueblo tuvo miedo y Moshe fue el que recibió entonces como instrumento, como intermediario del Eterno, estas palabras para luego enseñarla al pueblo. Pero en un primer momento el Eterno se las quiso mostrar directamente al pueblo, pero fue el mismo pueblo que le dijo a Moshe que fuese él. ¿Ok? Entonces, estaban en Sinaí o en Horeb el día de la asamblea, Yom Kahal. ¿Ok? ¿Qué dice luego? Deuteronomio 33:4. Dice, la Torá que nos ordenó Moshe es el legado de la congregación de Jacob. La Torá que nos ordenó Moshe es el legado de la congregación de Jacob. Quiere decir que ese día en Sinaí se reveló la Torá, la instrucción, mal traducida ley, la enseñanza del Eterno. Y viene a transformarse en un legado en esa morashá para la congregación de Israel. La congregación de Israel. Por lo tanto, ya aquí estamos viendo la verdadera congregación, que es un pueblo, que es Israel. Cuando usted acepta al Mesías como instrumento de justificación, usted es ingresado a ese pueblo, a esa congregación. Usted jamás puede verse aislado al pueblo de Israel, la congregación original y verdadera. Y en ningún momento el Eterno desechó a Israel. De hecho, Pablo dice en Romanos 11, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita. En pocas palabras, Pablo está diciendo, si el Señor desecha a Israel, también me desecha a mí. El problema es que esto de desechar, o esto de la iglesia, o esto del Israel espiritual, y todos estos conceptos que se han enseñado y que se han heredado en la iglesia, lamentablemente se deben a conceptos de hombre, dogmas, y son dogmas antisemitas. Todo lo que huele a Israel, todo lo que sabe a judío, se desecha. Cuando nuestro Mesías, Yehoshua, nos está más bien dando acceso a que seamos participantes de este pueblo. Dice, coherederos con los santos, dice Efesios, coherederos con los santos. ¿Quiénes son los santos? Ya vimos previamente que el Eterno dijo, ustedes serán un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Quiénes son los santos? Israel. Si usted es coheredero con los santos, quiere decir que usted va a participar ahora de lo que se le impartió o de lo que se le dio a Israel. Y dice, y miembros de la familia del Eterno. ¿Cuál es la familia del Eterno? Su congregación, su pueblo. Quiere decir que usted ahora pasa a participar de las cosas que son propias de ese pueblo. Y entre ello, lo más importante es la Torá, que es un legado para la congregación de Israel. Y si usted es Israel por los méritos del Mesías, quiere decir también que a usted le toca participar de ella. ¿Cuál fue el problema? Hasta aquí íbamos bien. ¿Cuál fue el problema? Que como el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, fue manipulado, entonces no nos llegó el término original, sino que nos llegó más bien lo que otros hombres enseñaron. Por ejemplo, en el caso de Marción, sus enseñanzas, como él también habla
de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo él enseña y divide eso y nos dice que el Antiguo Testamento no era algo válido para nosotros porque el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo y una serie de cosas que hoy día se enseñan que obedecen más a Marción y no a lo que enseñó nuestro maestro Yehoshua. Por eso usted va a ver que en el Nuevo Testamento, cuando habla de esos creyentes en el Mesías, lo conectan con el término iglesia. El término iglesia. Que así aparece en las versiones bíblicas. Porque eso fue lo que nos llegó de la Septuaginta, que es la versión de los 70, la primera versión en griego, que se extrajo de los originales hebreos. Pero nos llegó más bien eclesía, que al español es iglesia, y no keilá, que es congregación. El hecho de que una palabra se haya pasado a griego no quiere decir que nuestra mentalidad sea griega. Jamás podemos perder el foco del mensaje genuino que el Eterno trazó en su santa y perfecta voluntad. Y que el Mesías vino a darle continuidad como ese enviado del Eterno. ¿Ok? Ahora, vemos una de las primeras apariciones de este término iglesia, haciendo alusión a los primeros creyentes luego del Mesías, los creyentes que se denominan los creyentes del primer siglo. Por ejemplo, veamos Hechos, capítulo 2, versículo 47. Hechos 2:47. Dice, alabando a Adonai y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así dice la versión Reina Valera, que el Señor añadía a la iglesia. Es importante saber a cuál iglesia. Porque si vemos la iglesia como la estructura, ¿a cuál iglesia se está refiriendo? Por eso hoy día los debates que se forman, porque la gente dice, no, el Señor viene por su iglesia. El asunto es que si se ve la iglesia como la estructura, hay muchísimas iglesias. Ahora, si el Eterno envía a su Hijo para venir por su iglesia, ¿a cuál iglesia se está refiriendo? Porque hay muchísimas iglesias. Entonces es un concepto que no entra dentro de la perspectiva hebrea. Ahora, si decimos que el Eterno va a enviar a su Hijo para venir por su pueblo, por su congregación, y es Israel, y todos los que por los méritos del Mesías están siendo añadidos, entonces quiere decir que donde usted esté, sea el país que usted sea, usted pertenece a ese pueblo. En cambio, si usted dice, no la iglesia, ¿cuál iglesia? Porque hay millones de iglesias en el mundo entero. Debemos aprender algo, y así suene quizás confrontador para muchos que me oyen. El Mesías jamás va a venir por una iglesia, y menos gentil. El Mesías viene por su pueblo, y los gentiles, las personas que son de las naciones, cuando aceptan este mensaje, ya dejan de ser gentil para ahora ser parte del pueblo de Israel. Eso debemos entenderlo. Y eso fue lo que no enseñaron o nos ocultaron. El Mesías no viene por ninguna iglesia, y menos si es gentil. El Mesías viene por su pueblo, por los dispersos,
por las ovejas perdidas de la casa de Israel y los justos de las naciones que se toman del manto, del talí de este pueblo y dicen, iremos con ustedes porque hemos creído que el Eterno está con ustedes. Tenemos lamentablemente una falsa enseñanza de que Cristo viene por su iglesia, cuando es absurdo. Cristo jamás viene por su iglesia. Mashiach viene por su pueblo y por los gentiles que por sus méritos también están siendo incluidos, como dice Pablo, injertados al olivo natural. Pero lamentablemente eso es lo que no nos han enseñado. Entonces dice que el Señor añadía a la iglesia. Y aquí estamos viendo en el Nuevo Testamento la palabra eclesía, que no aparece jamás en el Antiguo. ¿Ok? En el Antiguo aparece Keilah, que la raíz es Kaal. Pero aquí en el Nuevo ya estamos viendo la primera aparición, una de las primeras apariciones del término iglesia. ¿Ok? Y vamos a evaluar a quiénes se está refiriendo con iglesia, o por lo menos como aparece acá la versión. Ahora vamos a leer esta misma cita, pero en la Biblia textual. La Biblia textual. Dice, alabando a Elohim y teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Entonces la Valera dice, añadía a la iglesia. La textual dice, añadía el número. ¿Ok? Y ahí vemos entonces una diferencia. No es igual decir añadía a la iglesia, hablando de la eclesía, que añadía el número. ¿Ok? El código real, que es una versión hebraica, dice, alabando a Elohim y teniendo el favor con todo el pueblo, mientras Adonai aumentaba cada día el número de los que iban siendo añadidos. Entonces ya vemos una diferencia aún más, porque aquí dice que el Eterno estaba añadiendo al número los que iban siendo añadidos, o estaba aumentando el número de los que iban siendo añadidos. Entonces estamos viendo que quien añadía es el Eterno. El Eterno es quien añadía. ¿Ok? Ahora, ¿a dónde los está añadiendo? ¿Y quiénes son estos que están aquí? Porque este evento viene a ser el resultado de algo que ocurrió que tiene que ver con una celebración que aparece en griego como Pentecostés, que en hebreo es Shavuot, la celebración de las semanas. ¿Ok? Ahora, ¿a dónde está añadiendo el Eterno? ¿A una iglesia cristiana o a dónde los está añadiendo? Vamos a ver quiénes son estos y qué están haciendo. Vamos a leer en Hechos, capítulo 2, versículo 1. Luego leemos el 14, luego el 22 y luego el 41. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, los que están aquí están haciendo algo. Están celebrando algo, que es Shavuot, que es una de las celebraciones que aparece en Levítico 23. Shavuot se celebra 50 días después de Pesaj o la Pascua. Y eso es lo que ellos están haciendo. Esto fue lo que le dijo el Mesías cuando él asciende y él les dice, en los próximos días ustedes recibiréis poder
cuando haya venido el Espíritu de Santidad. Esta es una palabra que el Mesías le dice y que ya estaba o ya había sido profetizado en Joel. ¿Qué dice el Eterno a través de Joel? Él dice: en los postreros días yo derramaré mis Ruach HaKodesh sobre todos ustedes. Era una promesa a Israel. ¿Ok? Entonces todos estaban juntos. ¿Qué dice el 14? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, ¿cuál es el público? ¿Y a quién se le está hablando? A judíos. Quiere decir que los que están presentes no son gentiles, son judíos. Y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Como Shavuot es una de las celebraciones que se conoce como peregrinación, todos estaban allí unidos, tanto los de Jerusalén como los que venían de todas partes, y eran judíos. Los que están acá son judíos, en una celebración de la Torá. Aquí no estamos viendo un público cristiano. ¿Ok? ¿Qué dice luego el 22? Varones israelitas, oíd estas palabras. Entonces, está hablando un público que es Israel. No dice varones cristianos, dice varones israelitas. No dice varones gentiles, dice israelitas. O sea, se está refiriendo a un pueblo. ¿Qué dice luego el 22? Así que los que recibieron su palabra fueron purificados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque se tiene como enseñanza de que la iglesia nace en Pentecostés. Y si realmente la iglesia nace en Pentecostés, entonces la iglesia que nace no es gentil ni cristiana, es judía. Porque todos los que están acá son judíos. Varones judíos, varones israelitas. Todos los que están acá son judíos. Son de un pueblo. Y están celebrando una celebración que aparece en la Torá. Entonces, la gente dice, la iglesia nace en Hechos 2, en Pentecostés. Error. Y si realmente la iglesia nace en Pentecostés, entonces la iglesia es judía. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Y por qué dice que fueron purificados y se añadieron aquel día como 3,000 personas? Lo que está haciendo Pedro, junto con los otros 11, es llevando el mensaje a los judíos de el Yehoshua como el Mesías. En pocas palabras, su mensaje es ahora para hablar de la mesianidad de Yehoshua, para que conozcan al Yehoshua, que no era aceptado por la mayoría de los judíos y mucho menos por la élite de ese momento, las autoridades que existían dentro del Sanedrín. Por eso los debates que existían entre fariseos, saduceos, los escribas, que buscaban siempre confrontar al Mesías, lo que ellos desconocían era que el Ruach del Eterno estaba en él. Entonces, Pedro y los 11 tienen la tarea, la labor de llevar ahora el mensaje de Yehoshua como el Mesías.
de que reconozcan que ese Yehoshua que vino y que murió es el Mashiach. Pero ese era un mensaje que no todos los judíos aceptaban. Ahora, lo que ellos están haciendo aquí en Hechos 2 es en cumplimiento a lo que Joel o lo que el Eterno había dicho a través del profeta Joel, que derramaría su rúa sobre toda carne, hablando de su pueblo. ¿Para qué? Para que ahora entonces vean a ese personaje como el Mashiach. Como el Mashiach. ¿Qué sucede? Que con este evento y con esta manifestación del Ruach HaKodesh, dice que 3,000 personas se añadieron. ¿A qué se añadieron? Al grupo de creyentes en Yehoshua como el Mesías. ¿Ok? Que igual son judíos, que son israelitas. Lo único diferente es que ahora tienen la revelación de Yehoshua como el Mesías. Pero igual guardan la Torá. Porque si no guardaran la Torá, entonces ¿por qué están celebrando Shavuot? ¿Ok? Eso es lo que la gente no entiende, lamentablemente. No es que este grupo nuevo se está aislando de las enseñanzas de la Torá. No. Este grupo que está surgiendo con los apóstoles es un grupo que ahora, aparte de tener la Torá, ahora tienen la revelación del Santo Maestro, la revelación de Yehoshua como el Mesías de Israel. Eso es lo único diferente. Pero igual ellos se apegaban a las enseñanzas de la Torá. Lamentablemente esto es lo que se ignora. Esto es lo que se ignora. Entonces, ¿a qué grupo se está añadiendo? Al pueblo de Israel. A estos que tienen la revelación de Yehoshua como el Mesías. Entonces, ya de plano descartamos que la iglesia no nace en Hechos. Y si quisiéramos decir que nace en Hechos, estaríamos entonces confirmando que la iglesia original es judía. Si queremos usar esa expresión iglesia. Lo otro que se enseña, y hay diferentes vertientes, unos dicen que nace en Hechos, otros dicen que la iglesia nace con Pedro, y vamos a entender las palabras de Yehoshua a Pedro. ¿Qué dice Mateo capítulo 16? Mateo 16, verso 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso se lo dijo el Mesías, ¿ok? A Pedro, según lo que dice la versión. Sobre esa roca iba a edificar su iglesia. Su iglesia. Ahora, ¿a quiénes vino el Mesías? El Mesías vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En su primer rol. Y a revelarse a ellos para que reconocieran que él era el Mashiach. El Mashiach anunciado. Solo que obviamente se encontró con grupos que existían en ese momento que no lo aceptaron, pero era parte de un plan también, porque gracias a que no lo aceptaron, se le abre una puerta a los gentiles.
Y es lo que habla Romanos, que el Eterno colocó un espíritu de estupor en su pueblo. ¿Ok? Ahora, vamos a leer esta cita en otra versión, más hebraica. Dice Mateo 16, 18. Pero yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré mi comunidad, y las puertas del Seol no prevalecerán contra ella. Así que lo que vemos acá, y de verdad esto que le dice el Mesías a Pedro, es significativo. Previo a esto, ¿qué es lo que dice el Mesías? El Mesías dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos les responden, unos dicen que eres simplemente Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que tal persona. Y comienza entonces a decir. Y luego él dice, ¿y ustedes piensan o ustedes qué creen acerca de mí? ¿Quién soy yo? Y allí entonces Kefa le dice, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Él le dice, Kefas no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Y luego le dice, yo también te digo que tú eres Kefa. Y sobre esta roca, ¿a qué se refiere con roca? La roca está hablando de Eben. Eben tiene que ver con el fundamento. El fundamento es la revelación. En pocas palabras, cuando Yahushua dice sobre esta roca, él está diciendo sobre este fundamento de que yo soy el Mashiach, el hijo del Elohim viviente, es que tú vas a edificar mi comunidad. Eso es lo que le está diciendo. Por eso más adelante entendemos, y es la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza del mismo Pablo, dice que debemos sobreedificar sobre lo que ya estaba siendo edificado por los apóstoles. Y dice, siendo la principal piedra, roca, Eben, angular, Mashiach. Por lo tanto, el Mashiach es el fundamento. El Mashiach es el fundamento donde se va a edificar su comunidad. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber no es establecer otra edificación. Nuestro deber es sobreedificar sobre lo que ya los apóstoles habían hecho. ¿Cuál fue el problema? Que la iglesia gentil se separó de la edificación original y comenzó a sobreedificar, o mejor dicho, a edificar una construcción, un edificio nuevo. No sobreedificaron, más bien edificaron. Sobreedificar es construir sobre lo que ya está edificado, que es lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo Pablo. El problema es que no se le da una continuidad a las enseñanzas del Mesías, ni a las enseñanzas de los apóstoles, ni a las enseñanzas de Pablo, ni a ninguno de ellos. Sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre este Eben, tú vas a edificar mi comunidad, mi Keilah. Sobre esta revelación que tú tienes de que yo soy el Mashiach, es que tú vas a enseñar. ¿A quién le encargó la misión? A Pedro. ¿Quién fue el que se levantó en Hechos 2 para hablar? Pedro. ¿Y de quién está hablando Pedro? Del Mesías. Él no está hablando algo distinto a lo que el Mesías le dijo. Sin embargo, vemos un Pedro que lo niega y vemos después un Pedro que se levanta a dar un discurso en Hechos 2, en Shavuot, y dicen que 3.000 personas se añadieron. Es decir, 3.000 personas aceptaron el mensaje
de Yehoshua como el Mesías, la revelación, la piedra, el fundamento verdadero. Pero ¿cuál fue el problema? Y es lo que dice más adelante. Dice que los constructores originales desecharon la piedra angular. Ya estaba escrito. Era un plan del Eterno. Que muchos de su pueblo no lo aceptaran. ¿Para qué? Para así abrirle una puerta a los gentiles, a las naciones. Ya era un plan establecido. Por eso el Eterno se encarga de su pueblo, los judíos. Y por eso hasta el día de hoy muchos judíos no creen en Yehoshua como el Mesías. Pero es algo de parte del Eterno. Y que en su momento el Eterno tratará con ellos y les quitará el velo que él mismo implantó. Así de sencillo. Nuestro deber no es hacia los judíos. Nuestro deber es hacia los gentiles. Mostrar la Torá, mostrar al Mashiach verdadero, que es la piedra, el Levén, la roca sobre el cual debe estar fundamentada la comunidad. Comunidad que no está aislada al pueblo judío. Comunidad que no está aislada a la nación santa. ¿Cuál fue el problema? Que nos desconectaron de todo esto. ¿A quién se le dio la revelación? A Kefas. ¿A quién le encarga la misión? A Kefas. Por eso Yehoshua le dice: Kefas, me amas, apacienta mis rebaños. Kefas, me amas, apacienta mis corderos. Por eso Kefas le escribe a los dispersos de las naciones, muy diferente a lo que hace Pablo. Pablo le escribe a los gentiles, porque el mensaje de Pablo era a los gentiles, el mensaje de Kefas era a los judíos, a los que están dispersos en las naciones, a los hijos de Israel, a los que están en la diáspora, en la Galut. Son propósitos diferentes. Uno hacia los judíos, el otro hacia los gentiles, pero ambos eran importantes para el plan, tanto Kefas como Shaul. Lamentablemente eso no se enseña, porque todo lo que nos dijeron es falso, es error, desconectados por completo del mensaje original. Y es muy triste que la gente crea mentiras, y cuando se dice la verdad, la gente simplemente huye, se siente confrontada, la gente simplemente no le gusta. Prefiere la gente seguir en el error y en su mentira que asumir la verdad y decir estoy equivocado o estoy equivocada. Quien ama la verdad es valiente y la sigue hasta el final. Más allá de las críticas, más allá de lo que se levante a la final. ¿Cuántas veces no criticaron al Mesías? Y los de su pueblo, sus propios hermanos. Así que no es nada nuevo. Los apóstoles murieron por este mensaje. Todos ellos murieron por mostrar la mesianidad de Yehoshua. Entonces, ¿a quién se le encarga la misión? A Kefas. En pocas palabras, lo que le está diciendo el Mesías es: sobre la revelación de que yo soy el Mesías, es que tú vas a edificar mi comunidad. Y eso es lo que está haciendo Kefas. ¿Quién se levanta en Shavuot? Kefas. ¿Quién da palabras al pueblo? Kefas. Fue tan impactante esta palabra que dio Kefas que se añadieron ese día 3,000 personas. Ahora, no están siendo añadidos a una iglesia y menos cristiana. ¿Ok? Están siendo añadidos a la congregación de Israel, pero de aquellos que poseen la revelación de Yehoshua como el Mesías. Entonces, ¿la iglesia nace con Pedro? No. No nace con Pedro.
Lo único que a Pedro, a Kefas, o como se conocía Shimón Bar Yoná, Kefas, se le está encargando la misión de que se encargue del pueblo de Israel para que reconozcan a Yehoshua como el Mesías. Tan sencillo como eso. Pero no vemos una iglesia que nace con Pedro y menos cristiana y menos gentil. Jamás sucedió eso en la historia. Jamás. Ahora, ¿qué hizo la iglesia? Bueno, simplemente tomaron a Pedro, le colocaron San Pedro, y para ellos es quien posee las llaves y una serie de cosas que se dice sobre Pedro. ¿Ok? Sin entender lo que representa las llaves como un asunto de autoridad, sin entender lo que dice la escritura de las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, que en su momento podemos explicar con más detalles. Pero lamentablemente se desconoce todo esto. Lamentablemente. Entonces Kefas se levanta con este mensaje en Shavuot, un mensaje de Yehoshua, y le habla a todos los presentes. Esa fue la misión que le encargó su maestro, nuestro maestro Yehoshua. Así que las primeras comunidades no se denominaban iglesia. ¿Ok? No se denominaban iglesia. Y tampoco era un ente independiente a lo que el Eterno había establecido con antelación en su pueblo. Ellos perseveraban en las alabanzas a Adonai, en el partimiento del pan. Cuando habla del partimiento del pan, ¿a qué se está refiriendo? A Shabbat. Y una serie de cosas que ellos practicaban, como por ejemplo ir a la sinagoga en Shabbat, estudiar la Torá. Todo eso ellos lo hacían. No estamos viendo un grupo diferente o que actúa diferente a las enseñanzas de la Torá. Esta gente que es judía, que es parte de Israel, que está siendo añadida al mensaje de Yehoshua como el Mesías, que están reconociendo a ese Yehoshua como el Mesías, están participando también de la misma Torá, solo con una revelación mayor, que es la del Mashiach. Y eso es lo que la gente no entiende. Pareciera que se viera que ellos están haciendo un grupo aparte. Y que este grupo no es judío, sino que es cristiano o gentil. No, absurdo. Eso no existió jamás. Ahora, dentro de este grupo que están llevando este mensaje, esta revelación de Yehoshua como el Mesías, obviamente no fue fácil para ellos. Ellos están llevando este mensaje, pero tienen a todos en contra. Tienen a las autoridades de ese momento del Sanedrín, que eran judías, pero que no aceptaban a Yehoshua como el Mesías. Sin embargo, a pesar de todo esto, están siendo acusados, están siendo enjuiciados, están siendo perseguidos. Y vemos en la historia, en Hechos, cómo se levanta un personaje llamado Esteban. ¿Ok? Que era un servidor y que el Eterno usaba también a través de su ruaj. Y este hombre se levanta porque está siendo acusado injustamente y también da un discurso frente a las autoridades de ese momento. Pero lo que más me llama la atención entre tantas cosas que Esteban dijo, y que obviamente todo lo que él está diciendo es basado en su postura como un creyente, un seguidor del Mesías, él está dando un discurso. Desde Abraham, partió desde Abraham hasta Salomón. Todo lo que él habló fue desde Abraham, desde el patriarca.
todo cómo se fue dando los eventos. Y eso es lo que Esteban está enseñando. En pocas palabras, Esteban no está citando ni el Nuevo Testamento, ni las cartas de Pablo, porque no existían. Esteban lo que está citando es los eventos que ocurrieron en la Torá. En la Torá. Partiendo desde el llamamiento de Abraham. Pero lo que más me llama la atención cuando leemos es que el mismo Esteban dice en Hechos capítulo 7, versículo 37 al 38, dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Elohim de entre vuestros hermanos. ¿A qué profeta se está refiriendo? El profeta que el Eterno iba a levantar, mayor que Moshe entre sus hermanos, no se refiere a Josué, se refiere a Mashiach. Se refiere a Mashiach. Por eso Mashiach, cuando hablaba, utilizaba la Torá y los profetas, o sea, la Tanaj. Y el mismo Mashiach en un momento dice: si ustedes le creerían a Moshe, sabrían quién soy yo, porque de mí habló él. Pero si no creen en los escritos de Moshe, ¿cómo creerán en mis palabras? Eso lo dice el mismo Mashiach. Ahora, Esteban está diciendo: profeta os levantará el Señor vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que él hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida. ¿Con quién estuvo Moisés? Con la congregación. Con la congregación. Cuando Esteban cita todo esto, está haciendo alusión al evento que vengo mencionando en Sinaí, donde la congregación, Yom Kahal, el día de la congregación, donde estaban reunidos, expectantes a la esperanza de recibir la Torá. Quiere decir que lo que Esteban está citando es algo que para él es vigente. Ellos jamás se desligaron de la Torá. Jamás. Quiere decir que el mismo Esteban está citando lo que vengo diciendo: el surgimiento de la congregación, la verdadera congregación, Israel como pueblo. Israel como pueblo. No lo que hoy se dice como iglesia. ¿Ok? ¿Qué dice luego? En defensa, Esteban dio este discurso, pero lamentablemente dice Hechos capítulo 8, versículo 1 y 3. Hechos 8, 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Entonces, inmediatamente cuando usted lee contra la iglesia, está pensando que los que estaban persiguiendo o a quienes estaban persiguiendo eran a cristianos. Es decir, que los judíos perseguían a los cristianos, y así se enseñó. Y así se cree hoy día. ¿Ok? Lamentablemente así se cree. Usted ve cómo la gente dice: no, porque Pablo mataba a los cristianos. No existían los cristianos. Pablo estaba matando, era a los creyentes en Yehoshua como el Mesías, que eran judíos. Lo único diferente y que Pablo no tenía era la revelación de Yehoshua como el Mesías. Pablo jamás mató a los cristianos. No existían en el siglo primero. No existían los cristianos en el siglo primero. Pablo estaba haciendo una persecución contra la congregación de Israel, contra las personas que eran judías, que estaban reconociendo el mensaje de Yehoshua como el Mesías. ¿Qué dice luego? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él.
y Saulo asolaba la iglesia. Entonces aquí vemos lamentablemente añadidos. Y cuando la gente dice que asolaba la iglesia, con la perspectiva griega dice asolaba al pueblo cristiano. Pablo estaba asolando a la comunidad, que eran judíos, creyentes en Yahushua como el Mesías, cosa que Pablo no poseía. Pablo no tenía la revelación de Yahushua como el Mesías, pero era igual judío, así como otros que eran judíos no tenían esta revelación. Sin embargo, Pablo estaba asolando a estos creyentes en el Mesías, que eran judíos también. ¿Qué dice luego? Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando por casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces vemos aquí que fallece Esteban, ¿ok? Lamentablemente Esteban muere apedreado. ¿Y cuál es uno de los errores que se ha mantenido por tradición? Se ve a Esteban como el primer mártir cristiano. Esteban fue el primer mártir cristiano. Error. Esteban no murió como cristiano, Esteban murió como judío. Citando las enseñanzas de la Torá, desde Abraham y hasta inclusive Salomón. Esteban no murió como cristiano porque nunca lo fue. Esteban murió como judío. Esteban murió creyendo en la mesianidad de Yahushua. Esteban murió hablando de la Torá. Por eso es que Esteban está siendo enjuiciado. Esteban está siendo enjuiciado por creer en Yahushua como el Mesías, los cuales Pablo y todos los del Sanedrín estaban persiguiendo. Eso es lo que no se entiende. Sin embargo, a pesar de que Pablo estaba haciendo lo que estaba haciendo, el Eterno y el Mashiach veía la pasión de Pablo. Porque Pablo estudió con Gamaliel o con Gamaliel, un gran maestro también. Y líder también del Sanedrín. El maestro de Pablo era Gamaliel. Y era estricto en cuanto a la Torá, irrepresible. Era alguien digno de admirar por sus enseñanzas. Era un docto de la Torá. Lo único que Pablo no tenía y que carecía era la revelación de Yahushua como el Mesías. Pero cuando el Eterno tiene un propósito contigo, entonces se te acaba lo que tú estás haciendo. Porque una de las cosas que se enseña es que las aspiraciones de Pablo era llegar a la máxima autoridad del Sanedrín. Aunque el puesto en que él estaba también era importante dentro del Sanedrín, porque inclusive dice que Saulo consentía en su muerte. En pocas palabras, él colocó su piedrita de aprobación. Su piedrita de aprobación. Quiere decir que Pablo, la voz de Pablo era importante dentro del Sanedrín. ¿Ok? Sin embargo, cuando Pablo está haciendo todo esto, está asolando a los creyentes en Yahushua como el Mesías. Dice luego en Hechos, capítulo 9, versículo 1 y 2. Saulo o Shaul, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, que ojo, no eran cristianos, eran judíos, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Se recuerdan la clase sobre la senda antigua? De este camino que luego Pablo dice, según este camino, el mismo camino
que él está ahorita persiguiendo es el mismo camino que luego va a aceptar y asumir como estilo de vida. Y por eso él más adelante dice, según este camino que ustedes llaman secta, así sirvo al Elohim de mis padres. Pero ojo, en este momento Pablo no estaba consciente ni tenía la revelación de este camino. De este camino. Los trajese presos a Jerusalén. Ahora, eso era su intención. Sin embargo, cuando Pablo va camino a Damasco, se le aparece Yehoshua. Y dice que le habla en lengua hebrea. Y le dice, Saulo, Saulo, Shaul, Shaul, ¿por qué tú me estás persiguiendo? O sea, ¿por qué tú me estás persiguiendo? En pocas palabras, ¿por qué tú estás persiguiendo a aquellos que me están siguiendo? ¿Por qué tú estás matando? ¿Por qué tú estás de alguna forma afectando a aquellos que están creyendo en mí? Quiere decir que el Mesías se le aparece a Pablo y confronta a Pablo. Al punto que fue tan fuerte la luz, la visión que él recibió, que quedó ciego. Y tuvo varios días ciegos. Y tuvo que ir a casa de un hombre para poder recobrar la vista. Sin embargo, fue tanto el impacto que la vida de Pablo a partir de ese momento no fue igual. Pablo dejó de perseguir a los creyentes en Yehoshua como el Mesías y ahora él se une al grupo. Sigue siendo un judío, sigue siendo un creyente judío de la Torá. Lo único que ahora tiene una revelación extra, la revelación del Mashiach. La revelación del Mashiach. Esa es la revelación extra que Pablo está teniendo. ¿Qué dice la gente? ¿Pablo se convirtió al cristianismo? No, él nunca dejó el judaísmo. Porque de hecho en sus propias cartas más adelante él sigue diciendo, yo soy judío, fariseo, hijo de fariseo, hebreos de hebreo. En cuanto a la ley irrepresible, él nunca dejó de ser judío. Lo único que con este trato del Mesías, lo que está ahora es redireccionando su vida y colocándola al servicio del maestro y sobre todo entendiendo que el propósito de la Torá es el Mashiach. ¿Qué fue lo único que Pablo cambia? Lo único que Pablo cambia era su idea que tenía de que ese hombre no era el Mesías. Pero ahora con el trato directamente del propio Mesías, entonces él fue confrontado. Y adicional a eso, no solamente que lo confronta, sino que en Hechos 9:15 dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, en pocas palabras, a pesar de que Pablo estaba haciendo todo esto en contra de la comunidad creyente en Yehoshua como el Mesías lo llama. No por su error es desechado. El Mesías ve lo que está en Pablo. Sin embargo, él le dice, yo te mostraré lo que tú has de padecer por mi nombre. Tú le vas a hablar principalmente a los gentiles. También le vas a hablar a los hijos de Israel y a reyes. Pero ojo, en presencia de los gentiles, tu principal rol es hacia los gentiles. Hacia los gentiles. Por eso Pablo ahora va a llevar su mensaje a los gentiles. Mientras Pedro hablaba en su mayoría a los judíos, Pablo hablaba hacia los gentiles. Por eso Pablo tiene que padecer muchas cosas, porque va a enfrentar ahora la idolatría. Si es difícil hablarle a los judíos que estás en tu propia cultura, imagínate ahora hablarle a otras personas de culturas extrañas y con ideas erróneas. Es aún más difícil. Entonces Pablo perseguía a los creyentes en Yehoshua como el Mesías.
Y ahora, luego de este evento, ahora Pablo pasó de ser un perseguidor a ser perseguido. Pablo jamás desechó las enseñanzas de la Torá, ni lo que le enseñó Gamaliel. Lo que Pablo hizo fue cambiar de maestro. Gamaliel, te agradezco por lo que tú me enseñaste. Gamaliel, te agradezco por lo que tú me instruiste, pero me llamó uno que es mayor que tú, el Mashiach de Israel. Y a ese debo servir. Por eso Pablo ahora comienza a hablar de Yehoshua como el Mesías, y lo que le confiere Mashiach es el Ras, el misterio escondido, nada más y nada menos. Mostrar el Ras, lo oculto. Ahora tú tienes que mostrarme a mí en presencia de los gentiles y cómo este mensaje que fue dado principalmente a Israel ahora cobra mayor vida hacia los Melos Hagoín, a la multitud de naciones, la plenitud de los gentiles. Pedro no entendía ese mensaje porque a él no se le reveló. Por eso la visión de Pedro con el lienzo, que la gente malinterpreta. Luego Pedro con la visión que tiene que ir a casa de Cornelio lo entiende. Y por eso él más adelante dice, ahora entiendo que Elohim no hace acepción de personas. Porque el mensaje que se le dio a Pedro no fue hacia los gentiles, fue principalmente a los judíos. Pedro no entendía eso porque no se le había revelado hasta que llega la visión del lienzo. Y él dice, ahora comprendo que este mensaje también ha sido llegado a los gentiles. Entonces Pablo comienza a revelar lo oculto, lo que estaba escondido, y va hacia las comunidades de toda Asia Menor. ¿Ok? Por eso en Hechos 15, en el concilio, se abre entonces la posibilidad a los gentiles que se están convirtiendo a Adonai. ¿Ok? Ahora, estos gentiles que se están convirtiendo no están haciendo algo distinto a la Torá. ¿Qué dice Hechos 15, 19 al 21? Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Adonai, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces los gentiles que están entrando, principalmente se les está dando leyes del kashrut, de la alimentación, ¿ok? Que están en la Torá. No se les está diciendo, ustedes pueden comer lo que ustedes quieran. Ahora, como principal cosa que se les va a decir que no hagan, es estas. Contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Lo demás, ellos lo van a ir enseñando o lo van a ir aprendiendo con las enseñanzas de Moshe en la sinagoga en cada Shabbat. Esto fue algo circunstancial que le decimos para que ustedes vayan asumiendo. Lo demás ustedes lo van a ir aprendiendo en la sinagoga cuando ustedes vayan en cada Shabbat. Ojo, los gentiles que se están convirtiendo y que se están añadiendo a este grupo judío, no se le está diciendo, ustedes no van a hacer nada de esto porque estamos bajo la gracia. Ojo, se le está diciendo es, aprendan esto, hagan esto y lo demás ustedes lo van a ir aprendiendo cada Shabbat en la sinagoga, cuando se enseña de Moshe. ¿Y qué es lo que se enseña cada Shabbat? La Torá, que es lo que usted y yo estudiamos como las parashot o la parashá.
Entonces, en el primer siglo, no existían iglesias cristianas. No existían, sáquese esa idea de la mente. No existían iglesias cristianas. Porque de hecho, la iglesia proviene de eclesía, que ya lo vimos. Cuando vemos estos primeros judíos, que eran los del camino, los nazarenos, ellos asistían, ¿ok? Como esa keilot. Eran esa keilot. Eran comunidades judías y que no es nada distinto a las sinagogas del judaísmo. ¿Ok? Ellos iban a la sinagoga, no iban a la iglesia. La sinagoga era un lugar de reunión donde convergía, donde estaban todos como pueblo, como keilot, como comunidad. Así que los judíos creyentes en Yehoshua, los nazarenos, los del camino, eran judíos que guardaban la Torá y asistían a la sinagoga en Shabbat. ¿Ok? Y eso fue lo que Pablo fue enseñando. Eso fue lo que Pedro enseñaba y lo que otros apóstoles enseñaban. Obviamente Pablo tenía también otros ayudantes. Vemos también a Bernabé o Barnabá. También vemos un personaje llamado Apolo, que dice que era poderoso en las escrituras. Ahora, Pablo tuvo que experimentar muchas cosas en medio de los gentiles, padeció muchísimo, así como él hizo padecer, midá que negué midá, medida por medida. El hecho de que usted es utilizado por el Eterno no quiere decir que usted no va a pasar consecuencias por lo que usted hizo. Eso lo vemos en las escrituras. Así como Pablo hizo padecer, también él padeció. Lo único que padeció, llevando el mensaje, que es distinto. Ahora bien, Pablo llevaba este mensaje. Pablo también fue acusado. Vemos oportunidades donde las personas que estaban allí en una ciudad se agolpó contra Pablo. Le dijo, ustedes no pueden enseñar costumbres que no son nuestras, porque somos romanos. Y aunado a una serie de cosas, entonces Pablo es encarcelado. ¿Ok? Obviamente primero lo enjuician. Pero antes de enjuiciarlo, él, frente al Sanedrín, comienza a hablar de todo esto. Lo mismo que hizo Esteban, es lo mismo que está haciendo también Pablo. Lo mismo que hizo Esteban, lo está haciendo Pablo. Pablo comienza a hablar de todo esto, comienza a hablar inclusive hasta cómo se le apareció Yehoshua, qué cosas le dijo. ¿Ok? Obviamente Pablo fue enjuiciado, lo llevan a la cárcel. Sin embargo, no estuvo en la cárcel con otras personas, sino que estuvo aparte. En Hechos 28, 30 al 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Elohim, ese es el Malhut Hashamayim, el mensaje central del que también habló Yehoshua, y enseñando acerca del Señor Yehoshua, abiertamente y sin impedimento. Eso era lo que enseñaba Pablo. ¿Ok? Eso era lo que enseñaba Pablo. Mostraba a Yehoshua. Mostraba a Yehoshua. ¿Ok? Ahora, mientras Saúl estuvo bajo este arresto, pudiera decirse un arresto domiciliario, hizo también hablar con los judíos. Habló con los judíos,
escribió cartas, que también son llamadas epístolas o higueret en hebreo. Escribió a los efesios, a los colosenses, a los filipenses. También cartas personales como Filemón. Y con él también estuvo personas. Por ejemplo, vemos el caso de Lucas, que también estaba con él en Roma. Timoteo también lo visitó en oportunidades. También vemos a Tíquico, uno que también lo... Epafrodito, que también él lo menciona y que lo ayudó en la parte financiera. Vemos también a Marcos. Quiere decir que Pablo tenía ciertas ayudas, como también personas que eran enemigos, los enemigos del reino. Y lo cierto es que él llevó su mensaje, o el mensaje de Yehoshua, el que le encargó el Mesías. Ahora, entre tantas cosas que él enseñó, una de las cosas que le enseña a la comunidad de Éfeso es todo este misterio de cómo los gentiles ahora son parte del pueblo de Israel. En Hechos, o en Efesios mejor dicho, Efesios 2, versículo 12 y 13 dice: en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Mashiach Yehoshua, vosotros que en un momento estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mashiach. O sea, los gentiles estaban sin el Mesías. Y aparte de ello, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, la identidad que se le otorga al gentil cuando es parte del pueblo. Y extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim. Pero ahora, a través del Mashiach, que es lo que Pablo le habla a los gentiles, le habla del Mesías. Entonces el Mesías es la puerta en la cual se te da acceso a un pueblo que es Israel. ¿Ok? Pablo nació en Tarso. Y de allí que por eso su ciudadanía de su nacimiento es romana. Sin embargo, él era judío porque sus padres eran judíos exiliados de Jerusalén. Pablo murió en el 67 en Roma. Murió decapitado, según lo que nos dice la historia, porque no aparece un registro como tal dentro de las escrituras. Lo último que aparece en Hechos es lo que previamente leí, que estaba en una casa y todo esto. Ahora, Pablo no murió ni como un mártir cristiano, ni como el originador de un grupo cristiano. Pablo murió como judío en defensa de su creencia de ser un nazareno, de ser un seguidor de Yehoshua como el Mesías. Pablo murió como un docto de la Torá, como alguien irrepresible de la Torá, como alguien que legislaba la Torá. Pablo murió como un judío. Murió como un judío, no murió como cristiano. ¿Ok? ¿Cuál fue el problema? Y eso siempre me recuerda lo que Pablo dice. Una de las cosas que dijo Pablo antes de su muerte era que él dijo: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y eso fue lo que pasó. Luego de la muerte de Shaul, todo lo que surgió como creyentes fueron desconectados de las enseñanzas de Pablo, de las raíces hebreas. Y a Pablo lo convirtieron en San Pablo y a Pedro en San Pedro. Esos personajes judíos del primer siglo
que tenían precisamente sus creencias, lamentablemente los desvirtuaron por completo. Y se ve a Pablo como el santo, el San Pablo, el campeón que nos libera de la ley. Él lo dijo: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. Y surgieron estos padres de la iglesia, utilizando el personaje de Pablo el judío y colocando a San Pablo, colocándolo más como un gnóstico, como el originador de la iglesia cristiana. Y cuando usted lee la historia, vemos que este culto a Pablo en Roma se expandió, igual a Pedro, al punto de verse como un dios. De hecho, eran vistos como los grandes mártires. Y para ellos, Pablo y Pedro y todos ellos eran los originadores, los fundadores de la iglesia. Sin embargo, la vida de Pablo, la vida de Pedro, era una vida judía, guardador de la Torá y del Mesías judío. Por eso el cristianismo como grupo y el personaje que se creó, no un Mesías sino un Cristo, la historia, por ejemplo, el doctor Montserrat Torrens, él dice que si pudiéramos darle una fecha al cristianismo como religión independiente del judaísmo, o sea, cómo se separó las enseñanzas de los creyentes del primer siglo, hablando de Pablo, de Pedro y todo lo que ellos enseñaban, nació aproximadamente en el 177 después del Mesías. Y que cada uno fue añadiendo, por ejemplo, un personaje llamado San Ireneo de León, que era un gnóstico. Marción también añadió, partiendo desde el 140. Por eso el doctor Montserrat Torrens dice que el cristianismo como religión separada del judaísmo surge entre el 130 y el 170, es decir, en el siglo II aproximadamente. ¿Cuándo se le da más fuerza, más forma? En el siglo III. En el siglo III, en el concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico, participaron obispos de todas las religiones o de todas las regiones donde habían cristianos. Ojo, los cristianos separados del judaísmo. Usaron los personajes, usamos a Pablo, el judío, San Pablo. Usamos a Simón, Bar-Yoná, Kefas, San Pedro. Y en este concilio, en el 325, allí se establecieron las líneas de la iglesia. Las líneas de la iglesia. Y las creencias que hoy día se tienen. Pero dentro de ellos no había algo que se apegaba a la Torá, ni a este Mesías judío, ni a las enseñanzas de Pablo, ni a las de Pedro. Todo fue manipulado a su conveniencia. Y por eso esta iglesia surge desde una comprensión griega.
con un poder más político religioso, que se abocaba en decidir más cosas del Estado. Por eso el emperador Constantino, era el que tenía este mando. Y todo lo que él hizo fue las bases para la comunidad cristiana en Roma. Que era un ente más político ligado al Imperio Romano, que buscaba la unión entre los ciudadanos en una religión común. Y por eso se llamó la Santa Iglesia, cuya sede estaba en Roma. Y esa era la fe que regía la vida de los creyentes, separados del original. Y eso fue lo que usted y yo recibimos. Nada que tiene que ver con lo original. Nada que tiene que ver con lo que se estableció en la Torá. Nada de eso. La congregación, la Keilah, no es iglesia. Por eso lo vimos el día de la asamblea. Yom Hakal. Ese era el primer Shavuot. Y allí vemos el surgimiento de la Keilah del Eterno, el pueblo del Eterno. Y sobre ese pueblo iba a ser derramado el Espíritu de Santidad. Por eso en otro Shavuot, en Hechos 2, se derrama como cumplimiento a lo que el Eterno había dicho a través del profeta Joel. Y este Ruach Jacode se derrama para también ahora mostrarnos o mostrarle al pueblo judío, Israel, la mesianidad de este hombre llamado Yehoshua. Por eso los que están en Hechos 2 no son gentiles, sino judíos. Y no conforman un grupo diferente de Israel. No es Roma. Es la congregación de los hijos de Israel, que Elohim llamó desde Sinaí, y que ahora derrama sobre ellos las promesas de redención que estaban descritas en los profetas. Por eso la iglesia de hoy, y te hablo a ti, que has creído en todo esto, tú posees hoy una gran oportunidad de rectificar errores del pasado. Para ahora verte como Israel y no como una iglesia más. Conectarte con ese pueblo, con esa congregación de Sinaí. Asumir lo que se dio allí como estilo de vida. Asumir el mensaje del Mesías. Como el judío, el que nos acercó a la Torá. No vernos como una iglesia religiosa, con un ente más político, sino ser añadidos a ese grupo de las 12 tribus de Israel, del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. Por eso los hijos del Eterno no somos iglesia, somos un pueblo. No nos debemos a un grupo religioso, sino al Padre y su pueblo, a su Torá, al Mashiach. Pablo se lo dijo muy bien a la comunidad de Éfeso. Efesios 5, 23 al 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es la cabeza de la congregación. ¿De qué congregación está hablando? De Israel. Mashiach es la cabeza y Israel es el cuerpo. Mashiach es la cabeza, Israel, la congregación de Israel es el cuerpo. ¿A quién viene a buscar Mashiach? A su esposa, a su congregación, a Israel.
Así que como la congregación está sujeta a Mashiach, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Por lo tanto, la cabeza es Mashiach y el cuerpo es Israel. Si usted quiere que cuando Mashiach venga por usted, no se vea como iglesia, tiene que verse como Israel, como parte de ese cuerpo, como parte de esa congregación que surgió en Sinaí, en el día de la asamblea, donde todo el pueblo estaba reunido aún esperando Torá, las enseñanzas de vida. Por eso la iglesia de hoy no puede verse separada de su raíz hebrea, que es Israel, porque no existe bíblicamente. No posee un sustento, un fundamento que lo apoye. Y tampoco podemos decir que la iglesia surge para desplazar a Israel, porque tampoco le enseña la Torá. Así que la expresión correcta es Keilah, congregación, comunidad. Y esta comunidad está conformada por judíos creyentes en Yehoshua como el Mesías y gentiles convertidos, los justos, los melos agoín que habla Romanos 11, que son ahora injertados para así entrar en una relación de pacto con Adonai, ya que estaban alejados de esa ciudadanía y del Mesías. Así que no somos iglesia, y menos de Cristo. Somos la Keilah del Mashiach. Somos el pueblo del Eterno, injertados a ese pueblo, por sus méritos, los méritos del Mesías. Espero que este octavo tema y último tema de este primer módulo sea para usted de mucha bendición. Que estos temas que se han impartido pueda usted atesorarlo, compartirlo con otros, para que esta verdad llegue a muchas personas, sobre todo aquellos que están en esta condición, que se les negó esta verdad y que lamentablemente hoy se cree. Así que espero que esto sea un aporte para sus vidas. Lo hago con todo el amor y con todo el honor que tengo de poder impartir lo que se me ha impartido a mí también, para bendición de sus vidas. De verdad deseo que sigamos estudiando, que podamos acercarnos cada día al Eterno, a su verdad, de poseer esa revelación del Mashiach de Israel, del judío del primer siglo, y de esta forma conectarnos con sus enseñanzas verdaderas que nos acercan al Padre. Así que, amados, un placer para mí haber compartido con ustedes estas clases de este curso, esperando que sea para ustedes mucho aporte. Seguimos entonces estudiando y que el Eterno nos siga ayudando y revelando más de sus verdades. Nos seguiremos viendo en los próximos módulos, esperando que también para usted sea de mucho aporte. Así que shalom, bendiciones.